¿No es verdad? Entonces, antes había inocencia. Tú agarrabas y jugabas con los niños con inocencia. Y así me habían dicho que padre, yo 7, 8, 9, créalo, 10 añitos. 11 añitos si tú quieres. Ya casi por sexto año ya estaba que la cigüeña me había traído. Hasta que un niño más vivito que yo, de 8 añitos, que su mamita, va a decir, mentalidad abierta en ese tiempo. Y él me dijo cómo había nacido, pero le dije que yo lloré mucho para escuchar a mi mamá. Dijo él. Pero dice Dios que aún la cigüeña conoce su tiempo, y la nueva versión internacional dice que aún la cigüeña conoce sus estaciones. ¿Cuáles son las estaciones del año? Primavera, verano, otoño, invierno. Aún la cigüeña conoce todo eso. Si pudiera hablar, daría las estaciones del tiempo a ella, la cigüeña. Esta es la estación del tiempo. Va a llover en el partido de fútbol. ¿Visto, vive? La cigüeña es dotada con inteligencia. Y el Señor dice, ahora la cigüeña le está diciendo que tiene más inteligencia, se llama inteligencia, que los de su propio pueblo. Porque todos andaban por un lado y por otro. La cigüeña es una ave migratoria como más de 1 metro de alto. Ella está en un lugar, está tranquila, comiendo y tranquila. Pero cuando viene la época del frío, alita para que se quiera, hombre. Vamos. ¿Listo, bien? Es inteligente. Porque hay peligro para ella. Y se puede quedar ahí. El oso no puede volar y se tiene que meter en el mar. ¿Listo, bien? Pero dice Dios que es inteligente. Ve el peligro, pero el pueblo de Dios veía el peligro. Hay un dicho mundano que dicen que están viendo el terremoto y no se hinchan. Están viendo los males que te están viniendo a tu vida y no se hinchan. Están viendo cómo te están yendo como en feria, pero no buscan a Dios. Pero no buscan cristianos de los que te estén enviando y los ataques que te saben. Él no quiere que te descansen. Y entiende que van a chequear más todavía. ¿Lo viven? Pero la cigüeña dice, mira, ella conoce su tiempo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hay unos que dicen, arregle su vida, están en peligro. Dios la reconoce. Pues Dios te conoce que eres necio. Arregle su vida. Cristo vive. Y también dicen que hay otra ave que es lista también. Es la tórtola. ¿Cuál? La tórtola. ¿Quién conoce la tórtola? Tortolita. Dice que se parece semejante a palomita, a la paloma. Es una tortolita. Ya no hay por eso. Por eso ya la vamos a conocer solamente en estampas y en la computadora. No más que nos acabaron. La tórtola es lista. Sabe cuándo debe de salir también, sabe cuándo debe de migrar. Yo la veía hace como 30 años. ¿Ahorita ya no? Ya ahorita no. Antes no las apedreamos mucho y hoy no hay ni pasitos allá en el parque. Se los sacaban apedreados. ¿Listo? Yo, pero los pocos animalitos cuando ven que hay un niño con piedra, ¿listo? Que ven la piedra del niño en las manos y vámonos. Aquí hay problemas, aquí no entienden. La tórtola es lista. Aleluya. ¿Sabes, amado hermano? La golondrina. También, cuando viene el tiempo del antes, había muchos golondrinas, ¿no? A una persona que anda, que es viajera, le llaman ese golondrino. La golondrina. La golondrina es astuta y es lista. ¿Sabe discernir cuando viene le llaman una calamidad? Viene un huracán, viene el tiempo de las lluvias. Los abuelos con eso se guiaban, había hasta una familia,
llamando la lluvia. ¿Listo bien? A la ranita más linda, la ranita. El grillo también allá. Le está llamando la lluvia. ¿Y por qué el cristiano que tiene el Espíritu Santo no está así? ¿Listo vive? ¿Listo vive, hermano? Aleluya. Igual. Aleluya. ¿Listo vive, hermano? ¿Sabe la lluvia cuando va a haber lluvia en las partes del continente? Aleluya. Bueno, no tiene peligro. Por peligro. El peligro. Está huyendo el peligro. Hay mucha gente que ya estamos en tiempo de lluvia, ¿sabes? Y pudo arreglar su casita en el tiempo de no haya lluvia. Esto vive. Pero no tuvieron esa capacidad de discernir. Esto vive. Aleluya. Aleluya. La palabra dice que hasta un insecto llega a ser más inteligente que un hombre. ¿Sí oyó lo que dije? La palabra dice que hasta un insecto puede ser más inteligente que un hombre. Y yo dije, no puede ser. Pero sí, es cierto. Aleluya. Y esto está en Proverbios 6, versículo 6. Y todavía dice, vea la hormiga. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Cómo guarda su comida en qué tiempo de qué? De verano. ¿Cómo guarda el tiempo de verano? O sea que cuando viene la lluvia, ella ya tiene batalla. ¿Qué nos enseña aquí? Que sabe discernir los tiempos. Un insecto sabe discernir, se va a poner difícil de aquí en un buen tiempo, vamos a apuntarlo. Tiene la cultura del ahorro para cuando venga el tiempo malo. Esto vive. Aleluya. Número 2, discierne los tiempos. Número 3, es trabajadora. Aleluya. ¿Sabe qué? Es trabajadora, dicen los niños. Alguien dice se muere de hambre porque no le gusta trabajar. Dice, no hay trabajo. Aunque sea de gerente, nunca vas a encontrar de gerente. Estudiar, pero ahorita no hay como para poner nuestras condiciones. Gloria a Dios. Alguien decía, yo tengo, después de Estados Unidos, en noviembre a mí me dieron un mandillo, dije, una gorrita. Oye, si yo estudié en la facultad de turismo, yo soy inglés, ya me pusieron una, se llama un cachuchito, como un marginero, y yo dije, ¿y esto para qué? Digo, me van a poner allí, cerca del jefe. Y me dicen, la máquina de lavar platos está sola, te van a entrenar. Así que me preguntaban cuando yo estaba allá, ¿de qué trabajan? Y hay que buscarle, y guáchale, así no van a saber qué es. ¿Listo, vive? Tenemos que trabajar, aunque la palabra dice que con el sudor de qué. No te vas a ganar allá tranquilo con el que arriba, ¿verdad? ¿No el sudor de qué? De tu. Así que me resigné a ser disguache. Flamante disguache, cuando me preguntaban, no saben ni qué es disguache. Es el lavaplatos. Es que decir lavaplatos, pero para que no se viera peor, es disguache. Y soy el negro, así cuando volvieron a hacerse los hijos. Estoy año y medio me aventé con esta máquina y tirándome todo el vapor caliente. ¿Listo? Pero pues que no hay trabajo, te digo, no, muérete de hambre. Muérete de hambre, Dios no. ¿Listo? Hermano. Y donde decía, ¿de qué? Yo estoy plateando, les daba muy decía, estoy trabajando, trapeándolo. Tomó la ley que eres trapeólogo.
¿Le da vergüenza? ¿No te da vergüenza, hermano? Todo trabajo es digno. Gloria a Dios. No quiero que me digan nada de mi trabajo, porque entonces ¿qué es tú? Cristo vive. Gloria a Dios. La hormiguita dice, no tiene señor, no tiene capitán, y ella se va a trabajar. No tiene que ponerle el despertador, ándale, después a trabajar. Nos da entendimiento. Por eso son, amados hermanos, la naturaleza de Dios habla que los animalitos, habla hasta insectos, nos pueden dar a nosotros una enseñanza. Como cada día, mire, cómo son ellos, cómo pueden organizarse. Cristo vive. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Hablamos mucho de gente mini. ¿Sabe de esa palabra que está en los cristianos? Mini. Un cristiano que ni estudia ni trabaja. Amado hermano, yo sé que Dios no le va a dar la vida. Gloria a Dios. Entonces, hasta un insecto conoce de los tiempos, hermano. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Aleluya. Hay animales que conocen las estaciones y disciernen los tiempos, amado hermano. Cuando viene una calamidad, cuando viene un tsunami, yo te voy a decir allá en Sri Lanka, después del terremoto que arrasó, amado hermano, que fue un terremoto tan terrible, amado hermano. Condecoraron a una elefanta y después atención por qué. Una elefanta. Y platicaron la historia de esa elefanta. Dice que media hora antes que viniera el tsunami a Sri Lanka, esta elefanta, amado hermano, inquieta como estaba, se puso tan nerviosa y el amo la soltó un momento y esta agarró al niño, a la niña y subió al amo también a su espalda, a su lomo y emprendió una carrera loca rumbo al monte. Y no sabían por qué iba corriendo ella. Antes, 30 minutos antes del tsunami que arrasó ahí. Y estando allá, vieron la gran catástrofe que vino. Y este hombre le reportó lo que su elefanta había hecho y la condecoraron tan inteligente. El gobierno dijo, en 1970 pusieron boyas con radares súper sensibles para poder detectar a cientos de kilómetros de la costa un tsunami, un terremoto, un tsunami. Pero no funcionaba. Funcionó la elefanta. La elefanta funcionó. ¿Cristo vive? Millones de dólares gastados en vano. La elefanta. Era la dueña de la elefanta. ¿Cristo vive? ¿Cristo vive? Gloria a Dios, hermano. Oh, aleluya. Gloria a Dios. En el libro de Números, capítulo 22, versículo 23, un asna fue temerosa. ¿Usted ya sabe su historia? Que es la burra de Balaam. Una burrita fue tan temerosa que cuando vio a Balaam con la espada desenvainada, normal, estaba y el profeta no supo discernir el peligro. El profeta iba pegándole. Hay gente que azota perros con animales. La Biblia dice que somos hombres crueles los que maltratan a los animales. Y la burrita vio al ángel que estaba con la espada y la burrita. Pero vieron que me garrotea, pero que no me agarre espada. ¿Está bien? Y el profeta mismo le volvió otra vez a insistir. El asna no quiso pasar. Y volvió a soltarle la tercera vez. Y Dios le dio capacidad a la asna de hablar. Cristo vive.